Señora doña Cecilia Caicedo Jurado, recipiendaria el día de hoy. Señor director emérito de la corporación, don Juan Carlos Vergara Silva. Señores miembros de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número correspondiente, doctora María Isabel Mejía, senadora de la República, muchas gracias. Señoras y señores, pues nos corresponde recibir hoy en esta academia a doña Cecilia Caicedo Jurado. Ella no es extraña a esta corporación. Ella nos ha venido acompañando en múltiples trabajos y en muchas ocasiones especiales de esta institución. Hemos aprendido a valorar todo lo que ella ha significado para las letras castellanas y desde luego para la cultura colombiana. Cecilia Caicedo es doctora en Filosofía y Letras, ensayista y narradora colombiana. Hizo estudios en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en literatura hispanoamericana del Instituto Caro Cuervo de Colombia. También en Filosofía y Letras en la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Tiene múltiples ensayos y también una obra narrativa muy apreciable. Sobre todas estas ejecutorias y estos merecimientos de Cecilia hablará precisamente más tarde nuestro director emérito, doctor Juan Carlos Vergara Silva, quien se encargará de darle la bienvenida a nombre de la corporación. Por ahora quiero decirle a Cecilia que nos sentimos muy estimulados en su presencia, que la consideramos como una agradable expectativa para nuestros objetivos y que sin duda usted vendrá a fortalecer el trabajo académico de esta corporación. Le deseamos los mayores éxitos y estamos seguros de que usted sabrá cumplir cabalmente con el compromiso que hoy adquiere. Gracias. Muy buenos días. Don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Don Juan Carlos Vergara Silva, director emérito de la Academia Colombiana de la Lengua. Honorables académicas y académicos, amigas y amigos, y a mi familia que generosamente me acompañan con amor. Distinguidos académicos, expreso a ustedes mi más profunda gratitud por considerar mi nombre para ser parte de esta mayúscula institución, la primera academia de la lengua fundada en el Nuevo Mundo, así como por el reconocimiento a mi obra académica y literaria realizada desde las fronteras regionales, siempre en diálogo con lo sociocultural nacional e internacional. En esta oportunidad, reflexionar en voz alta sobre los motivadores de mi vocación por las letras. En primer lugar, destaco una pequeña, pero para mí emblemática biblioteca familiar que despertó mi curiosidad lectora. A ella se suman las tertulias literarias convocadas por una parienta poeta, en las que el tono lector y declamatorio sobresaltaban mis oídos por el ampuloso estilo recitativo empleado en ese entonces. Luego, mis estudios académicos me encaminaron hacia las lecturas propias del campo literario en la Universidad de Nariño
en donde para cumplir con uno de los requisitos de grado realicé mi primera investigación. La novela En el departamento de Nariño, que décadas después fue publicada por el Instituto Caricuervo, como homenaje también a esa hermosa región colombiana. Lo primero que precisé fue que la literatura local no tenía el suficiente reconocimiento en la historiografía nacional. Encontré igualmente la existencia de varios autores y obras de importante significación para las letras colombianas, como es el caso de Cameraman, la historia de un expresidiario, publicada en Valparaíso, Chile, en el año de 1934. Novela escrita por Plinio Enríquez, un intelectual pastuso que logró recrear un personaje literario influido por la lectura del magistral Ulises de James Joyce, obra esta última que en los albores de su edición fue controversial en la crítica europea, incluida La Vanguardia. A tan solo una década larga de la publicación de Ulises, 1922, Plinio Enríquez no solo invita a los personajes joycianos a participar en su diégesis narrativa, sino que interpreta el alcance de la propuesta del irlandés, valiéndose del monólogo interior, el fluir de conciencia y el novedoso flashback, manejados en Cameraman. Esta novela no se incluyó en las historias de la narrativa colombiana, teniendo tan inmejorables propuestas en el manejo estético y formal. Me pregunto, ¿cómo explicarnos que un autor invisibilizado en el canon colombiano estableciera con solvencia semejantes referentes estéticos, aplicados con originalidad en su novela? Sin duda, su carácter de viajero e indagador de los avances culturales en el mundo explican su encuentro lector con Ulises. El caso de Enríquez señala una propuesta personal, pero no permite observar la existencia de una política oficial que potencie esos esfuerzos individuales mediante la conexión lectora y la llegada de libros que señalen la circunstancia de corrientes, autores y libros. Otra pregunta. ¿Las regiones eran avaras en la promulgación de sus literatos? ¿O el canon establecido impedía el reconocimiento de las producciones locales? Estas preguntas solo podrán ser resueltas cuando se realice una cartografía literaria nacional sobre las distintas regiones colombianas, y las respuestas podrán ser visualizadas de mejor manera si se articulan dos disciplinas, literatura e historia. Para ello, parto del concepto de región, que desde el ámbito académico se ha cruzado con mi vocación investigativa a través de los conceptos de evocación, mímesis y deslizamiento de sentido. ¿Cómo opera esta relación conceptual? Para asumirlo, se requieren nuevas miradas lectoras, porque tiempos inéditos ameritan lecturas inéditas. Cuando hablo de región, no me refiero a parcelas pequeñas o restringidas y por tanto inocuas, sino a una revisión conceptual que permita establecer un panorama más amplio de la composición cultural y literaria de Colombia. Reconocernos como regiones integradas bajo un concepto polivalente de culturas que no se relacionan de forma vertical, sino horizontal y propositivamente. Lo que propongo no es la creación de minifundios mentales aislados desde una idea patrimonialista y avara
de lo propio, sino la construcción de un colectivo con masa crítica, capaz de dialogar con otras regiones del país y despertar su propia dinámica. Este enfoque responde a uno de los principios fundamentales de la Constitución Política Colombiana de 1991, la pluralidad cultural y el reconocimiento de una región de regiones. La revisión a los procesos regionales necesita avalar una metodología que parta de la formulación en principio de un banco de datos, seguido por una consecuente lectura crítica. De ello se desprenderán los interrogantes centrales, como el caso de lo señalado en Cameraman, y otras obras de no menor valía para la literatura nariñense, y como se verá más adelante en el caso de las novelas de Alba Lucía Ángel Marulanda y otras de la literatura de Risaralda. Estas dos investigaciones se realizaron en etapas diferentes. La novela del departamento de Nariño se produjo como culminación de estudios de pregrado y, en consecuencia, antes de mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Cultura Hispánica, mientras que la mirada lectora sobre obras escritas por risaraldenses se ejecuta algunas décadas después de mi regreso al país. Madrid es, en consecuencia, un punto que es necesario registrar en ese proceso. Mi llegada a Madrid estimuló mi necesidad de conocer mi país de origen. Sentí como imperativo la apropiación de aquello que, estando lejano, se convertía en un rasgo de mi íntima percepción de mundo. Nunca lo sentí exótico o lejano, por el contrario. La distancia me aproximó a la necesidad de su comprensión. Y es importante resaltar este hecho, porque si bien estoy hablando de los años 70 a 80 del siglo XX, los autores nuestros de la América Latina estaban embebidos con el encuentro de París, construyendo a la maga y su dualidad compartida con Horacio Oliveira, en términos cortasarianos. La discusión central del boom que hermanó a sus principales miembros estuvo ligada a preguntarse sobre la identidad de América. Tal es el caso de Gabriel García Márquez, cuyo retrato preside el ala derecha de este recinto intelectual, y quien desde el realismo mágico conectó su concepto de mundo desde la región atlántica. García Márquez se alzaba victorioso en Europa con su narrativa escrita en lengua española. Escogí mi tema de investigación doctoral en la Universidad Complutense y lo titulé Interrelación narrativa en Gabriel García Márquez. Tejer los hilos de ese recorrido narrativo me permitió encontrar otro territorio nuevo y valioso en la construcción de regiones literarias. En la práctica, y solo en medio de la búsqueda en terreno, podemos acercarnos al concepto de lo regional. Nariño, tan diferente a Macondo, y los Buendía, y estos a su vez tan ciertos en su cultura, que responde a otros mestizajes. Algunos dirán que los dos espacios son de diferente contextura, pero en términos de construcción de regiones, permítanos equiparar la ficción Macondo con las otras regiones que desarrolla Colombia, país de países. Con el decano de la Facultad de Filosofía, que era el director de dicha tesis, de mi tesis, inicié el proceso de crear el corpus rector, de cuya revisión extraje el título para mi investigación. Y además, el primer acercamiento metodológico para interpretar el cruce clave de la interrelación narrativa. Cabe mencionar que el mismo director tenía bajo su dirección de tesis
al peruano y futuro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que finalmente la dictó con el hermoso título de Historia de un deicidio, 1972, año que culminamos ese periplo académico. Era en esa séptima década del siglo XX y las siguientes que, como he señalado, líneas atrás, París atraía a todos los escritores de la América hispana con una fuerza avasalladora. El ilustre peruano, utilizando las escuelas teóricas aplicadas en la Sorbona, decidió preguntarse qué, cómo y por qué se escribe. Y con la obra de García Márquez como motivo, registró el impulso creador como un acto de Isila. El escritor es el omnímodo artífice de su texto. Siguiendo con el curso de lo regional, mi investigación sobre Gabriel García Márquez arrojó un resultado fantástico que tenía que ver con la contemplación de una cultura claramente definida que actuaba al interior de Colombia. La costa atlántica era una y a su vez registraba las múltiples presencias de variantes culturales, pero existía un sello común. Recordé a Nariño, anclado en el nudo de los pastos, y sus expresiones culturales tenían la hondura de la geografía estética de Aurelio Arturo, mientras que al norte, el Atlántico, tenía sus propios endriagos y fantasmas, narrados desde la sabiduría de una mula costeña que en el mar los había visto acariciarse. En mi investigación sobre esta nueva región cultural, encontré el peso gratificante de la construcción robusta de una región denominada Macondo y sus particulares pobladores los Buendía, que van desde la función de la ciudad de los espejos, Macondo, a una particular refracción de un pueblo que puede ser amplificado en Colombia o metafóricamente en cualquier lugar del mundo que tenga similares o cercanas características de creencias, economías y costumbres. Esa región literaria, Gabriel García Márquez la fue construyendo de libro en libro antes de llegar a su totalización en 100 años de soledad. La Hojarasca, 1955, muestra por primera vez el pueblo de la ficción, terreno donde aparecen los orígenes de los temas desarrollados en sus obras posteriores. La interrelación narrativa no es un hecho que exclusivamente conecta la acción narrada, sino la creación de unas circunstancias y fenómenos sociales que alrededor de unos orígenes y su fuerza se convierten en interlocutores de otras novelas. Estoy subrayando la fuerza del hecho creado, un origen que se convierte en iniciático de otros sucesos, todos necesarios para el torrente final que es 100 años de soledad, pero que a su turno también señalan el campo narrativo, como en La mala hora, 1962, novela coral que con el padre Ángel y el pueblo inmóvil permiten recrear la violencia y el silencio temeroso, tema que será crucial en la construcción de Macondo. Después de completar mis estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid, regresé al país y adelanté una investigación sobre la leyenda del Yurupari, que es la base de una nueva región cultural de América. De una nueva región cultural de América conformada por Colombia y Brasil, que da cuenta de un concepto de poder masculino y sus ritualidades prohibidas a las mujeres. El detonante para realizar esta investigación fue el encuentro con una afirmación a todas luces cuestionable, que señala el año de 1524 como punto de partida para la literatura colombiana, con la publicación del libro Suma de Geografía,
del español Martín Fernández de Enciso. Aseveración que implica un evidente blanqueamiento cultural al ignorar la rica producción literaria de los pobladores primigenios. En 1987, desde la Universidad Tecnológica de Pereira, presenté un trabajo que da cuenta del cruce epistemológico entre historia y literatura. Se hacía necesario replantear el desvío que otorgaba a un libro de geografía el origen de nuestra literatura, para abrir paso a un estudio más profundo de lo propio, desestabilizando el canon imperante y proponiendo una nueva presencia canónica a partir de registros como el del Yurupari. Es pertinente señalar, en términos de investigación, que la primera publicación sobre el Yurupari en Colombia fue realizada por el doctor Héctor H. Orjuela, aunque antes de su trabajo ya existían investigaciones no publicadas como la de Pastor Restrepo Lince o los fragmentos publicados en la Historia Extensa de Colombia por Javier Arango Ferrer. En 1988, el doctor Orjuela, con la colaboración de Susana Salesi, estudiante italiana en la Universidad de California, traduce al italiano el texto que originariamente se escribió en lengua ñengatú con caracteres latinos. En esa publicación, hecha por el Instituto Caricuero, se cita también un estudio estructuralista firmado por Lice, seudónimo que utilicé para un concurso de investigación universitaria. Indudablemente, Colombia debe al doctor Orjuela el mérito de haber leído y divulgado ese texto de raigambre indígena, que pertenece por igual a Colombia y Brasil. Este es otro ejemplo de cómo se conforman nuevas regiones literarias, como capacidad simbólica para ampliar las fronteras y elevar el concepto de lo regional. Lamentablemente, no se han realizado investigaciones adicionales para ampliar y dar continuidad a los trabajos realizados. Asumir lo fundante es crear los pilares de una cultura. Dicha leyenda está en igualdad de importancia con el Popol Vuh, por ejemplo, y otras de la América Hispana. En una primera conclusión, las dos disciplinas, literatura e historia, se interrelacionan de tal forma que se convierten en pilares de investigación para resolver interrogantes cruciales sobre nuestra identidad. Desde esta misma perspectiva, desarrollé estudios sobre novelas colombianas del siglo XX, enfocándome en la lectura política de la novela que realizan algunos narradores colombianos. Este trabajo me fue reconocido con el Premio Nacional de Ensayo otorgado por Conjuntura. En este orden de ideas, mi vinculación profesional con la Universidad Tecnológica de Pereira me permitió llegar a una ciudad y a una literatura que no conocía. Llevaba mi acercamiento a lo regional desde otros escenarios: Nariño, el Caribe colombiano y las fuentes iniciales de la literatura colombiana, con el Yurupari. En consecuencia, inicié la búsqueda de autores risaraldenses. A nivel nacional se conocía, y solo por algunos expertos, una obra de Alba Lucía Ángel, que salió publicada en una colección de bolsillo de Cultura. Su título: Estaba la pájara pinta sentada en el perfil. Los risaraldenses frente al Álvaro mostraron un desconocimiento absoluto, salvo los 2 o 3 amigos personales de la autora. El grueso de su obra se publicaba en España y no llegaba a Colombia. Igualmente, en el campo patrimonialista y crítico, no se habían divulgado obras valiosas como la poesía, por ejemplo, de Luis Fernando Mejía Mejía y otros más. El resultado de la investigación arrojó un estado de arte amplio en número, pero sorprendentemente desconocido por dentro y fuera
de los linderos locales. Y aquí viene bien el término local. En tanto, no se estaba pensando en conceptos de región, sin superar los linderos parroquiales. La fundación del departamento de Risaralda, por supuesto, era de reciente data. No se habían desarrollado aún unas marcas de influencia o apropiación de las obras de sus escritores. El corpus relativo a ellas lo presenté en el libro Patrimonio Bibliográfico de Risaralda, 1995. El hallazgo del número de obras me permitió afirmar que, en efecto, Pereira tenía escritores, pero desconocidos adentro y fuera de su espacio original, y había libros de autores de alto mérito en consecuencia, y para ese tiempo estábamos ante una literatura sin historiadores ni críticos. La siguiente etapa fue la lectura de las obras, con el objetivo de visibilizar a los autores y poder construir un proceso de región cultural, lo cual permitió presentar en la primera o segunda FIBO el libro Literatura Risaraldense 1988. Recuerdo claramente mi satisfacción por el resultado y la sorpresa que significaba para el país lector comprobar que en ese nuevo espacio existía una región cultural, porque solo se había proyectado su capacidad de emprendimiento y desarrollo económico. En consecuencia, asumir la necesidad de contribuir a la solidez literaria de esta región. Para ello, se desplegaron varias acciones así. Primero, el Congreso Nacional. Y miro al doctor Vergara porque lo recordamos claramente. Convocamos desde la UTP y con el apoyo de su rector Gabriel Jaime Cardona, la realización de un Congreso Nacional de Investigadores y Profesores Universitarios de Lengua, Literatura y Semiología. Este evento contó con el apoyo decidido del Instituto Caricuervo, sus investigadores y alumnos liderados por su director, el doctor Ignacio Chávez Cuevas. Segundo, B. Unión de escritores. Por las mismas calendas en Colombia, con mucha solvencia y pasión, organizaban un movimiento de unión, difusión y protección a los derechos de autor alrededor de la naciente Federación de Escritores, para darle continuidad a la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, fundada en abril de 1954 bajo la iniciativa del doctor Otto Morales Benítez. Esta segunda convocatoria, o sea, la federación, se gestó en la Feria del Libro de Bogotá, frente a la necesidad de potenciar las literaturas regionales. Por ello, formulé la necesidad de crear el capítulo Pereira, y así se hizo, designando como primer presidente a Eduardo López Jaramillo. Así pues, que el clamor por la visibilidad y lectura desde nuevos cánones han sido objeto de mi permanente preocupación. Sé programa radial. Desde los mismos parámetros de procurar la visibilidad del escritor regional y su relación con el mundo nacional e internacional, se creó, bajo mi dirección y ejecución, un programa radial semanal por la emisora cultural municipal Remigio Antonio Cañarte, que a la fecha está en La Requilla desde hace 30 años. El éxito promocional de la escritura literaria local se amplió en tanto su objeto es construir lazos de relación con autores nacionales e internacionales. De ello dan fe el sinnúmero de entrevistas de amplia circulación. Igualmente, la ampliación de la franja direccionó hacia los niños las audiciones, lo cual le mereció a Literatura Hoy, nombre del programa, un premio nacional del Ministerio de Comunicaciones. Significa así
que la arquitectura de las complejas relaciones territoriales, en términos culturales, amerita un proceso decantado y retenido. Son señalables los imponderables méritos que realizan algunos gestores, resaltable a un primerísimo lugar, por ejemplo, la labor quijotesca de Carlos Orlando Pardo y su equipo, que teniendo su departamento del Tolima como centro, ha hecho el levantamiento de la historia del Tolima en literatura, en música y artes, consolidando su labor con la edición y apoyo al desarrollo de su región, creando vínculos internacionales de evidente prestigio. Súmase a ello otro ejemplo, para no citar sin estos dos únicamente, la obra La historia de la literatura del Huila, realizada por Benigno Sánchez Suárez. He citado los ejemplos anteriores para señalar que hay improntas editadas ya sobre historias de literaturas regionales, pero en términos de regiones, que es la base y centro de esta propuesta, creemos que podríamos manifestar nuestro empeño para asumir estudios sobre regiones culturales colombianas, pensando en la construcción de regiones continentales y luego ampliar el término a otros retos superiores. Estoy convencida que el amor por los libros no solo es una labor escolar, sino familiar, y finalmente serán los gestores locales los que asuman la tarea de divulgar, conectar y hacer diálogo de la región formada con el conjunto nacional. D. Ampliación de estudios culturales. A las anteriores estrategias sumo en mis recuerdos la creación de una especialización en gerencia y gestión cultural en Pereira, como fruto de un convenio académico entre la Universidad Tecnológica y la Universidad del Rosario, bogotana, que vigorizó las diversas agendas que hoy, y gracias a esos estudios, mueven buena parte de la acción cultural de la región. La convergencia, literatura e historia, producen en el proceso creativo la misma reflexión a lo sucedido en el campo investigativo, la alerta a interrogarse el mundo, las preguntas que nos asaltan, el sobresalto que empuja la investigación o la creación. No es una respuesta lo que buscan, sino la hondura de su significancia. Vale la pena analizar, aparejando a las anteriores reflexiones sobre literatura y región, los nuevos caminos que en materia de creación literaria y su consiguiente exigencia lectora implican los términos en que veíamos el mundo en la concepción estética escritural y que fueron utilizados en megarrelatos de distinto orden o en megaconstrucciones lineales a semejanza de la verticalidad tradicional de la cultura occidental, cuyos patrones se impusieron e imponen aún en la producción nuestra subcontinental, de venir toda de Occidente, y que han resultado a presente en relatos más reducidos que atienden una lógica de más fácil consumo. Lo anterior no habla de la falta de literatura profunda, robusta y detalladamente construida, sino que separa desde otra orilla, la del nuevo lector, permeado por su propia realidad, ¿sí? Por su propia realidad histórica, donde su interés requiere movimientos literarios ágiles. Los megarrelatos entonces ceden terreno, si se me permite, a estructuras escriturales y lectoras eficientes, entre comillas, en términos de la nueva experiencia cultural inmersa en procesos de consumo vertiginosos. La presencia comprensible de esos nuevos caminos en la literatura colombiana se convierte a su turno en una alerta transformadora en los conceptos de regiones literarias. Sí, porque vamos a asistir a una región ahora sí universal, mucho más grande, muy uniformes todos. Es la incertidumbre que atraviesa los conceptos fundamentales, lo que induce a algunos escritores, o a quienes aspiran a hacerlo, a mirar con otros ojos
con miradas nuevas el mundo que nos rodea. Y es ahí donde se cruza ese especial deslizamiento de sentido. Son muchos los autores del presente que prefieren narradores niños y en materia de género mujeres, que transmiten con mayor eficacia su asombro. Así lo vemos en novelas como Juliana los Mira de Bello Rosario Diago, o en Estaba la pájara pinta de Álvaro Ángel Marulanda, o en Plaga de Juliana Javier, o tantos otros narradores, niños y niñas cuyos personajes son poderosos en la visión de sentido, crudeza, una percepción altamente sensible en el relato de situaciones que atienden a diferentes niveles de violencia, tanto en la escala privada, como es la familia, como en lo público, que es cuando se trata de la violencia política. Esa perspectiva narrativa que nace desde esas nuevas voces tiene relación especial con los ojos sometidos en los grandes relatos o en la prohibición patriarcal para que esos dos segmentos de la población no tengan voz ni voluntad de expresión. Las canciones de cuna igualmente son importantes como significación central, tomadas de Occidente y desarrolladas en la cultura moralizante y conductadora. Los nuevos escritos colombianos rompen el circuito de la obediencia ciega y prefieren enfrentar a la educación tradicional, cuestionando y buscando nuevas relaciones. Las novelas nombradas, entre otras, son efecto de la misma ruptura cultural. La violencia mil veces contada cada vez busca nuevas focalizaciones discursivas. El argumento o sus diversas ideas ya no buscan únicamente evidenciar los actos de sevicia, sino captar el sentido íntimo del dolor. De suerte que es desde el mundo exterior donde se produce un viraje, ahondar en lo íntimo, constituyéndose como en Gabriela Infinita la posibilidad de romper no solo los límites de la remisión a un personaje, sino a la alternancia autoral en la creación del mismo. En dicha obra, en Gabriela Infinita, no hay autor, sino múltiples autores en concordancia con los links utilizados. A esta búsqueda de autonomía en el relato, a la pérdida de gravedad y unicidad autoral, súmase la búsqueda de la fruición del instante, mínimos momentos, ahondados e indagados para que esa finitud pueda contener el infinito. Comillas, la realidad es absolutamente efímera. Es una novela de mi autoría que en consonancia con lo anterior busca desaprender lo ya aprendido para referir la lectura de nuestro particular presente con una óptica distinta. La construí buscando que el lector cree su propio cúmulo de interrogantes. Antes de esta novela, había publicado La ñata en su baúl, con un objeto narrativo que busca cuestionar la función del narrador y fundamentalmente abrir unos interrogantes en relación con la aprehensión de la realidad que en esta novela se muestra huidiza y cambiante. Es así como finalmente en Verdes Sueños, novela sobre el diciembre trágico de 1822, el relato se vocaliza desde la necesidad de exaltar cómo un suceso histórico, ficcionado a través de la literatura, da paso a la simbólica construcción de una ciudad. Los pilares narrativos, al poner en coexistencia historia y creatividad, mediados en ocasiones por el humor, por la significancia conceptual, por la articulación de las vivencias íntimas, producen un entrelazamiento de tal magnitud que solo puede verse reflejado en la manera en que se afronte o se niegue la realidad. Es un privilegio dirigir a la academia y a sus distinguidos miembros estas reflexiones. Me honra profundamente
que desde esta casa de pensamiento puedan ser elementos de construcción, de discusión y de reflexión. Mi pulsión intelectual no encuentra un lugar más desafiante e inspirador para retar mis propias ideas hasta ahora construidas y que contribuyan a la natural evolución de las letras en nuestro país. Al doctor Juan Carlos Vergara expreso mi agradecimiento por recibirme desde su palabra intelectual, llena de significación conceptual como pocas en Colombia. Gracias de nuevo por su hondura de pensamiento y por la acogida generosa que me brinda a nombre de la Academia Colombiana de la Lengua. Muchas gracias. Doctor Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua, señores miembros de la Corporación de la Junta Directiva, académicos, académicas, doctora Mejía, Cecilia, invitados especiales. Tengo el honor en esta ocasión de recibir en nombre de la corporación a la doctora Cecilia Caicedo Jurado como académica correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Mi primer encuentro con la profesora Cecilia Caicedo fue en 1988, durante el 17º Congreso Nacional de Lingüística y Literatura, celebrado en la ciudad de Pereira y cuyo anfitrión fue la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta reunión de profesores e investigadores me permitió conocer algunas de las cualidades en gestión y administración de la profesora Cecilia Caicedo. En primer lugar, su espíritu emprendedor cultural, ya que reunir en Risaralda a los profesores y estudiantes de lengua y literatura y coordinar su logística y éxito académico fue el compromiso de la Universidad Tecnológica de Pereira bajo la batuta de Cecilia. De igual manera, evidencié su poder de convocatoria, que se reflejó en el número de participantes y en la calidad de las ponencias e intervenciones que tuvo este evento. Desde esas fechas hasta hoy, soy testigo del afán incansable de la profesora Caicedo por ejercer 3 perfiles, en particular de sus múltiples facetas personales y profesionales: escritora, docente y crítica e historiadora literaria. Comenzaré por el último, crítica e historiadora literaria. Desde sus estudios profesionales de licenciatura en la Universidad de Nariño, su afán por descubrir sus raíces literarias se enfocaron hacia el descubrimiento y difusión de la literatura de su departamento. De ahí surge su trabajo de grado, titulado La novela en el departamento de Nariño. Este documento inicia con una contextualización del papel de la poesía y el ensayo en Nariño. Luego, se orienta a guiar al lector en el mundo sociocultural que ambienta la creación novelística, para desembocar en el estudio cuidadoso de algunos ejemplos de romanticismo, el enfoque histórico y la novela contemporánea en su departamento. En el año 1978, la unidad docente del Instituto Caro y Cuervo creó, bajo la dirección del profesor y académico Rafael Torres Quintero, la colección Cuadernos del Seminario Andrés Bello, cuya finalidad era, en las propias palabras del doctor Torres, presentar trabajos monográficos de los alumnos en los cuales estos hayan mostrado consagración investigativa, rigor metodológico, uso correcto del idioma y claridad de ideas. Hasta aquí, don Rafael. El cuarto volumen de esta colección fue precisamente la novela en el departamento de Nariño. Este reconocimiento conectaba los estudios de licenciatura en la Universidad de Nariño con los de la especialización en el Instituto Caro y Cuervo y brindaba una visión novedosa de la novela en este rincón del país. La vida profesional de la profesora Caicedo tuvo un primer espacio en su tierra natal,
en la universidad que le brindó su formación inicial. Pero, posteriormente, la Universidad Tecnológica de Pereira la acogería como docente y luego como directiva de la Facultad de Artes y Humanidades. Fue precisamente en este trasegar que descubrió los autores risaraldenses, que con el paso del tiempo serían los motivos para escribir un libro, Literatura risaraldense. En él, como en el trabajo anterior, se presenta un panorama de la novela y de otros géneros en Risaralda, y se acotan trabajos desde Bernardo Arias Trujillo hasta Julián Serna Arango o Liliana Herrera, solo por mencionar algunos. Esta visión crítica de la literatura risaraldense se caracteriza por múltiples elementos: la pesquisa bibliográfica, la profundidad en el análisis crítico de la vida y obra de los escritores, la contextualización histórica, cultural y sociogeográfica de sus obras, y el impacto en el lector de la época de publicación de la obra reseñada. Un caso particular es el de la escritora Alba Lucía Angeli, tanto por su originalidad como por el contexto de creación y difusión que tuvo su magnífica obra narrativa. Debemos resaltar que la valoración de cada escritor risaraldense por parte de la doctora Cecilia no es un esquema rígido o encorsetado del autor. Por el contrario, se hace referencia específica a cada uno de ellos, su ciclo vital, sus condiciones de escritura y las posibles influencias de corrientes literarias en su producción. De esta forma, el lector realiza el recorrido de conocimiento literario con una mirada crítica que respeta la identidad de época y deja al lector una invitación para profundizar y sobre todo para leer los originales sin limitar su óptica axiológica. Este esfuerzo de la profesora Caicedo por dar a conocer la literatura de regiones olvidadas por la crítica literaria tradicional ha tenido eco en regiones como el Tolima o el Huila, particularmente por la muy valiosa idea de la cual fue cofundadora de creación de la Unión Nacional de Escritores de Colombia. El magisterio de Cecilia ha transcurrido en las aulas y en la radio. El primer ámbito ha permitido trasladar su conocimiento a estudiantes en formación universitaria y a posgrados de literatura y gestión cultural, que acogen sus ideas como un marco de referencia para el avance del conocimiento analítico y crítico literarios. De igual forma, su programa radial y cultural en Risaralda ha permitido dar voz no solo a escritores, sino a creadores y gestores culturales que en un mosaico semiótico dan forma al vitral de la cultura desde Pasto, Pereira y Colombia al mundo, que teje sin deshacer Cecilia. Finalmente, nos acercamos al perfil de escritora, bajo continuo de su concierto barroco vital, reflejado en sus palabras de posesión que acabamos de escuchar. Quisiera, para finalizar, dibujar un arco entre 1990 y 2023. Fechas correspondientes a la publicación de sus obras, La ñata en su baúl y La realidad es absolutamente efímera. Al compartir conmigo, la escritora, esta última publicación, Cecilia mencionó la palabra divertimento para referirse a eso. Al establecer los vasos comunicantes entre estos dos libros, luego de superar la referencia a personajes o espacios similares, nos encontramos con dos momentos de redacción de la profesora Caicedo, en donde se observa un proceso de complejidad narrativa que avanza de la narración mental en secuencia al contrapunto vertiginoso del salto reflexivo y sentimental de los personajes, que supera lo anecdótico y lo eleva a lo biográfico, y de ahí al arquetipo universal. Al leer estas obras tuve la sensación que experimenté al leer Los ríos profundos de José María Gredas o Guairapamushkas o Hijos del viento de Jorge Casa. Novelas que conectan la historia presente en sus narraciones desde la raíz hasta el último brote de expresión contemporánea de nuestros países.
Esta sensación de lectura surrealista o mágica de acontecimientos históricos como la muerte de Gaitán o el asalto del Palacio de Justicia se convierten en mojones de una historia que supera los manuales de texto y los convierte en memoria individual y colectiva que ancla la vorágine social a columnas de recuerdos que nos dan identidad y complicidad histórica con la escritora y con los acontecimientos que iban. El profesor Otto Ricardo, al referirse a la realidad es absolutamente efímera, comentó, cito: la movilidad la mantiene, es la manera de ser de la vida, en el cosmos o en uno. Este acertijo crítico de este maestro y amigo de Cecilia nos abre un horizonte lector innovador. Quizás este ha sido el objetivo constante de la vida y obra de nuestra nueva académica. Bienvenida a nuestra corporación. Sabemos de su compromiso y entrega profesional, que sin duda nos entregará nuevos retoños de su abundante savia cultural. Muchas gracias.